empezamos entonces. Bueno, yo no veo la pantalla, pero voy a empezar por un poco de historia y un poco de historia personal. Básicamente porque me he fijado que los vídeos en TED que tienen más éxito son los que empiezan contando alguna cosa personal. No, más que nada porque la raíz de por qué estoy aquí hoy haciendo esto tiene una historia personal. Entonces, básicamente... ¿Ves? Una vez tú vas leyendo y yo voy hablando y tú vas pasando, si te parece, vamos sincronizados, ¿te parece? Bien. Es una historia personal porque yo tengo un planteamiento desde mi infancia, tengo una situación bastante dura en mi familia y hay un par de cosas que impactan mucho toda mi infancia. Entonces yo me pregunto qué es esto, ¿por qué tiene que haber una persona con una discapacidad profunda en mi casa? Mi hermano, que no tiene ni control de esfínteres ni lenguaje. Y sigue, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué absurdo es esto? ¿Por qué la persona que más me quiere a los 9 años muere de un cáncer en mitad de un sufrimiento brutal? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué tiene que ser así la vida? Y en ese anhelo, en esa búsqueda, yo voy buscando con trompicones y luchando, intentando entender hasta que, un día después de muchos años, se me abre la intuición y puedo entender... No, això és que es connecta menor fluidis. Y puedo entender... No sé. ¿Qué pasa con esto del sufrimiento? A través de bucear en él y trascenderlo. Y entonces a partir de aquí yo me convierto de ser una persona herida a ser un sanador herido. Entonces lo que da sentido, ya he entendido por qué, ya sé por qué, ahora entiendo eso y ahora voy a ver qué puedo hacer con eso. Y eso significa empezar a trabajar en un entorno donde hay muchísimo sufrimiento, pero con una perspectiva de no ahogarme en él, sino intentar ayudar a los que están en esta perspectiva a salir de él. Y entonces, eso, que lo hago intuitivamente, sin saber por qué ni cómo lo hago, poco a poco, mientras voy leyendo, voy descubriendo que hay otra gente que hace lo mismo, que se están publicando cosas y, entonces podemos apoderarnos de todo esto y llevarlo al ámbito académico, ponerle palabras, entender cómo funciona. Entonces, ahora mismo, lo que estoy aquí, porque estoy aquí, es porque tengo un anhelo de acompañar y de compartir todo eso que hemos aprendido durante este proceso. Habría que decirle a los de Menorca si pueden apagar, por favor, su micrófono. Gracias. O Manacor, no sé. O Manacor, quien sea. Mira, fem una cosa, com que t'arriba aquí, dona-li a l'esquerra perquè... Bien. Es decir, es lo que os quería compartir. Ese anhelo, esa inquietud, hoy eso está ya en los libros. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en este intervalo? Ahora es lo que voy a ver. En la Facultad de Medicina no nos han enseñado muchas cosas que son básicas, ni en la Facultad de Enfermería ni en la Psicología. ¿Qué es una emoción? ¿Por qué y cómo se contagian las emociones? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se explora? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se acompaña el sufrimiento sin contagiarse? Sabemos mucho de aspectos orgánicos, de aspectos físicos de la enfermedad, pero la dimensión subjetiva, lo que le pasa al enfermo por dentro y cómo se siente el que la acompaña, y todo ese proceso interno de la compañía, de eso no nos han enseñado nada porque no se podía enseñar, porque no había conocimiento sobre eso. Eso pertenecía a la intuición de cada uno, pero no había un know-how compartido como el que nos hemos podido dotar gracias a los avances de la neurociencia, de la psicología positiva y de la psicología social. Bueno, entonces, básicamente, todos sabemos que atender a otros nos pone en la intimidad de la otra persona y cuando otro está sufriendo hay situaciones de privilegio de poder acompañar, pero también de riesgo de sufrir, ¿no? Hay premios y riesgos en ese trabajo. Y hasta ahora lo hemos hecho intuitivamente, sin ninguna capacidad, ninguna manera de saber cómo gestionar las emociones. Entonces, muchos de nosotros lo que hacemos, lógicamente, para no contagiarnos del sufrimiento, es bloquearnos, blindarnos. Porque, claro, me inunda la emoción del otro. Entonces, si yo me blindo y me pongo en una escafandra, ahí se respira muy mal. Y además no puedo ayudar. Es verdad que ya no me siento herido, pero entonces tampoco ayudo. Entonces, ese arte de abrir, pero regular, esa capacidad de entender y atender, pero al mismo tiempo no inundarte con el malestar del otro, eso hoy sabemos cuáles son las bases neurológicas de cómo funciona y cómo se puede enseñar. Y eso es lo que básicamente vamos a trabajar y comentar un poco, ¿no? Bueno, eso desde Balint hace muchos años, sabemos que vosotros sois la herramienta. O sea, los conocimientos que tenéis, lo que aprendéis, las dosis de fármacos, los síntomas, todo eso está muy bien, esos son conocimientos. Luego necesitáis habilidades para poder trabajar con el paciente, pero luego, básicamente, vosotros, lo que vosotros sois, como vosotros estáis,
eso es la herramienta que puede ayudar al otro si estáis muy enraizados en vuestra propia profundidad, en vuestra estabilidad, en vuestra ecuanimidad. Esa es la herramienta. Pasa que desde esta perspectiva es muy importante la regulación y el equilibrio de esa herramienta que sois. Porque tú entras en la habitación del enfermo con todo lo que tú eres, ¿de acuerdo? Y además, con la primera persona con la que comunicas es contigo mismo, contigo misma. Entonces, si tú te comunicas bien, te conoces bien, regulas bien, sabes cuáles son tus límites, porque hay situaciones en las que no puedes ayudar, tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Todo eso es estar muy bien comunicado contigo mismo para poder comunicar muy bien con el otro, poner los límites de la situación y entonces acoger y acompañar en la medida que tú puedas las situaciones. Teniendo también otra dimensión que también la veréis, que es la metacognición, la capacidad de darme cuenta de las cosas. Primero, esto no me pertenece, este dolor no es mío, o sea, esa distinción, pero al mismo tiempo, bueno, va a ser que sí, que es así. Tampoco lo puedo cambiar. La muerte no es un problema médico, es una costumbre que tiene la gente. Es decir, tampoco me voy a... Es decir, esa capacidad de regular hasta dónde puedo llegar y cuál es mi responsabilidad y por qué no me tengo que sentir mal porque se está muriendo. Todo eso forma parte de lo que estamos intentando desarrollar con nuestro currículum interior. Ahora explicaré un poco más. Vale. Hay un ejemplo de cómo es importante la regulación del profesional sanitario y me lo aportó Juan Pablo Leiva el otro día tomándonos un café y que me ha dado permiso para comentarlo porque es una situación un poco anónima. ¿Puedo? Se trata de, para que veáis hasta qué punto nosotros, los profesionales sanitarios, podemos condicionar los resultados de la intervención, lo que está pasando. A Juan Pablo le mandaron una paciente, o un paciente, es igual, para cuidados paliativos en Manacor de una persona que estaba en diálisis y que ya parece ser que no iban a poder seguir haciéndole diálisis, o bueno, tenía insuficiencia renal muy avanzada y se le indicó que ya fuera paliativos, ¿no? Juan Pablo la vio y se sorprendió, no entendió por qué la habían llevado a paliativos, entonces revisó el caso, vio que la indicación de esta persona, más que pasar a paliativos, era para hacer un trasplante de riñón, pero por alguna razón había habido una confusión en la indicación. Fue a revisar la situación y le dijeron que el médico que estaba llevando a este paciente ya no estaba porque estaba de baja por depresión. Es decir, una persona que no está bien, un médico que no está bien, y él ve la situación con las gafas que uno lleva, lo que hace es contagiar la observación de su propio malestar y puede influenciar hasta el punto de que a una persona se le pase a paliativos cuando está para hacer un trasplante. ¿Os dais cuenta del impacto de cómo tú estás determina lo que tú observas y cómo puedes influir incluso en el paciente? Bien. Desde esta perspectiva, la calidad de la presencia que aportas a la cabecera del enfermo, esto es de Michael Kearney, depende de la armonía de cómo estás tú, depende de tu bienestar interno, depende de tu ecuanimidad. Y desde esta perspectiva es un imperativo ético que si tú quieres ayudar a los demás, estés muy bien contigo mismo, hayas desarrollado estas capacidades en ti. Y eso es todo lo que se trata, ¿no? Bien. Voy a hacer he hecho una pequeña historia personal, pero ha habido una historia colectiva muy interesante en estos últimos años que ha permitido que ahora podamos estar así. Y voy a decir solo cuatro cositas. El año 79, John Kabat-Zinn funda la clínica de reducción de estrés, donde surge el MBSR, que todos conocéis, me imagino, Mindfulness Based Stress Reduction. Este es un copyright ya, es un producto, es un curso específico de cultivo, lo que llamaban el mindfulness, ¿vale? Bien, pues eso surge, fijaros, el año 79, John Kabat-Zinn empieza un biólogo que es una persona que tiene un fundamento budista, él hace toda una aproximación para intentar ayudar a pacientes que les remiten con un pronóstico fatal porque no sabe muy bien qué hacer con ellos, gente con fibromialgia, gente con problemas más bien psicoemocionales, etcétera, etcétera, dolores crónicos. Entonces empieza a trabajar en eso y genera una evidencia de cómo el cultivo de la atención, la meditación y el yoga pueden, la toma de conciencia del propio cuerpo, cambiar el pronóstico de muchas enfermedades que no se sabía muy bien qué hacer con ellas. Entonces empiezan a publicarse cosas, se empieza a estudiar este tema y a partir de aquí, el año 90 es el primer, cuando Solovey y Myers publican el concepto de inteligencia emocional. Después viene Goleman, que es un divulgador bueno, y esto se expande y la gente atribuye al libro de Daniel Goleman. No, es de Solovey y es del año 90. A partir de aquí empezamos a intentar entender qué son las emociones, cómo funciona este mundo interior.
El año 92, y este me parece una cita importante, el Dalai Lama se reúne con Richard Davidson. Richard Davidson entonces es un joven neurocientífico donde él le inyecta la pasión intenta estudiar cómo funciona el cerebro cuando meditamos, qué pasa con la meditación. Entonces Richard Davidson es uno de los autores que, lo veréis en muchos de los vídeos que hay por ahí, que ha publicado más porque en este mismo tiempo ha aparecido algo completamente nuevo, y es la capacidad de ver cómo funciona el cerebro de forma inmediata en directo, ¿no? O sea, antes los neurólogos podían inferir cómo funcionaba el cerebro cuando alguien tiene una lesión, por ejemplo, en una área determinada y se quedaba sin poder hablar. Decían, esta zona debe ser la del habla. Bueno, ahora, gracias a la resonancia funcional magnética, somos capaces de entender cómo funciona el cerebro en el momento que están haciendo cosas. O sea, el marcado de glucosa, en fin, permite ver el funcionamiento del cerebro en directo, y entonces desde aquí inferir muchas de las cosas. Bien. El año 2000 se produce en uno de los encuentros del Mindful Life Institute, donde se revisa todo el tema de las emociones destructivas. Emociones destructivas que serían pues, el odio, la rabia, la tristeza, al final las emociones no son positivas o negativas, esto es New Age, las emociones son o construyen o rompen, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, aquí, en ese encuentro, empiezan a intentar elaborar un MBSR adaptado al cultivo de las emociones. Todo os lo explicaré también. En el año 2005 aquí empiezan a aparecer publicaciones en revistas científicas sobre cómo funciona el cerebro en ese entorno a través de la meditación. En el año 2008, se crea, ahora hace 10 años, el Centro de Cultivo y Estudio de la Compasión en Stanford. Es una donación del Dalai Lama de $1 millón a esta universidad, donde se crea un centro de investigación y formación, y desde donde surge uno de los cursos que luego os voy a comentar del cultivo de la compasión. Fijaros que esta es una historia reciente. Bueno, no voy a seguir porque hay muchos más hitos de este estilo que han ido generando cada vez más evidencia y comprensión desde la perspectiva académica y científica de cómo funciona nuestro mundo interior. Bien. Bueno, quiero citar este artículo, que es un artículo seminal para nosotros, de Michael Kearney. Aquí, eso es del 2009 ya, tiene casi 10 años, pero eso es fundamental, ese artículo en el ámbito de los cuidados paliativos, porque ahí yo por primera vez descubrí que existía el concepto de self-awareness, el concepto de compassion fatigue, el concepto de compasión, fatiga por satisfacción de la compasión, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de aquí, claro, fijaros lo que dice él. El autocuidado de los profesionales que cuidan de los pacientes al final de la vida. Y el subtítulo, que es lo más interesante, es estar conectado es la clave de mi supervivencia. ¿Qué es lo que hace de mí un médico que soy capaz de torear en ese entorno? Estar conectado, no desconectar. Eso de, voy a desconectar porque eso, no, hay que conectarse, porque el autocuidado no se hace después por la tarde haciendo footing, sino en el mismo acto de cuidar. Ahí es cuando tú sales reforzado, porque has tenido una intervención profunda, genuina, y que ha permitido ayudar al paciente, ¿no? Bien, en este artículo aprendimos todas estas cosas, y a partir de aquí el tema de la autoconciencia. Entonces, al mismo tiempo, habían aparecido ya una serie de cuestionarios que permitían medir cosas de este tipo, interno, nuestro, subjetivo, ¿no? Que hasta ahora parecían que eran, bueno, del ámbito de lo que estaba dentro de lo religioso, lo mágico, algo que no podíamos llegar a atrapar, ¿no? En el ámbito académico. Bien, un artículo nuestro del 2011 con Pilar Arranz, ya más que nada lo he traído para decir, nosotros hablamos ya de la meditación y el desarrollo de habilidades de autoconciencia como herramientas de autocuidado a los profesionales en aquel momento, ¿no? Y bueno, deciros, esta es una diapo de una alumna mía de la Complutense, que aprovecho básicamente para dar cuatro conceptos claros que nosotros no teníamos en la facultad. El cerebro se puede cambiar. Esto de todas maneras lo dijo Ramón y Cajal. Dijo, sois arquitectos de vuestro cerebro. El cerebro es plástico y vosotros no es algo estático que determina cómo funciona, sino que tú, con tu funcionamiento, determinas la anatomía de tu cerebro y la fisiología del cerebro. Eso es fundamental, ese es el concepto de neuroplasticidad. Los cambios se consiguen a través del entrenamiento. Tú no puedes aprender medicina en una semana. Un título de médico necesita por lo menos 6 años. Si tú quieres cambiar tu cerebro, necesitas disciplina y perseverancia. O sea, no puedes hacer un cursito de un fin de semana en un retiro y pensar que con esto estás iluminado. Esto
O sea, cualquier práctica que sea seria necesita consistencia y perseverancia. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener claro. El mindfulness, por decir algo, yo no soy ningún defensor de esto, simplemente me gustaría más llamarle cultivo de atención o capacidad de desarrollar tu propia, apoderarte de tu propia autoconciencia, ser propietario de tu propia conciencia, como es propietario de tus manos. La mayoría de nosotros nos pasamos el día con el piloto automático. ¿Sabéis cómo es eso el piloto automático? El piloto automático es la red neuronal por defecto. Hay dos redes neuronales. La que tú eres propietario del BMW o del jet que conduces y tú diriges hacia dónde vas, o dejas el piloto y vas en bicicleta donde te lleva. ¿Entendéis? La red por defecto es cómo funcionamos el 99% de ciudadanos normalmente wandering, o sea, la mente dispersa, ahora aquí, saltando de un sitio a otro como un mono loco. Cuando tú te has apoderado de tu capacidad, de tu propia atención, te das cuenta de lo que estás diciendo, la cara que ponen, si te siguen, si no te siguen, o sea, estás atento y eres propietario, y eso se cultiva, esa es la buena noticia. Los cambios que se producen en el cerebro de la gente que hace práctica se pueden medir y se pueden observar. Yo os enseñaré algunas fotos bastante interesantes de esto precisamente. Y las modificaciones que tenemos más creatividad, tenemos más flexibilidad. O sea, realmente la herramienta más potente que tenemos los humanos es nuestra propia conciencia. Y esa conciencia, no ha habido una ciencia de la conciencia hasta ahora. Y cuando tú te apoderas de eso, eres capaz de estar más ecuánime, o sea, quitas todo el ruido, también puedes quitar todas tus percepciones equivocadas de la realidad, porque tú llevas muchísimas imágenes que te han impactado, que hace que tu cosmovisión de la realidad siempre es incompleta. Y la puedes cambiar, la puedes amplificar, la puedes modificar. Puedes limpiar las gafas con las que vas a mirar, porque eso te dará una nitidez y una lucidez en lo que estás viendo, ¿no? Bien. Bueno, básicamente voy a decir eso rápido. El aumento de la atención, cuando tú conectas con tu propia conciencia, eso es paz, serenidad, no juicio, ecuanimidad. Cuando estás centrado, el enfermo puede estar gritando o lo que sea, pero tú no. Tienes que ser capaz de ver esto y al mismo tiempo tener a tu disposición una gran cantidad de energía psíquica para elaborar eso, sin que eso te inunde y te implique y te conecte y te quieras huir de eso o quieras resolver. O sea, eso es lo que normalmente, si no estás muy centrado, te ves. Entonces, cuando eres muy capaz, puedes gestionar eso desde una perspectiva, ¿entendéis? Bien. Bueno, voy a seguir. Bueno, esto es la foto que el Mental Life Institute hizo aquí, no se ve porque está tapado por el CEP, Cultivating Emotional Balance, es un otro paquete de 42 horas de la gestión de las emociones, igual que el MBSR, que surge también de esa combinación del budismo con la ciencia y hace que permite entender cómo es una emoción, cómo se puede. Os voy a dar dos pistas de esto, porque, bueno, básicamente la autoconciencia te lleva a la percepción. Una de las cosas que desarrollas es la interocepción, la capacidad de estar conectado con tu propia interioridad. Me refiero a tu propio cuerpo, a tus vísceras, a tus sensaciones. Cuando estás muy conectado, las emociones, son los semáforos que te pone la vida para ver las cosas que son atractivas o amenazantes. Y eso lo tenemos puesto de serie, desde el desarrollo filogénico que tenemos, que ha hecho que automáticamente tenemos una serie de triggers desencadenantes, tenemos una base de datos emocional. Todo eso se conoce bien ahora, gracias a los estudios de Paul Ekman y una serie de autores, y que os voy a enseñar muy rápidamente. Es decir, estar muy atento a tus propias sensaciones te avisa de que estoy poniéndome nervioso. Ahora mismo esto le pegaría una patada. O sea, tú te conectas con eso y entonces eres capaz de saber que eso me está avisando de que esto pasa. Entonces, tú puedes gestionar esto como gestionas tus manos. Yo a veces hago esta metáfora, es decir, las manos son maravillosas para tocar, a pintar, a acariciar, comer. Ninguna mano me coge, no. Pero vuestras emociones a veces te pillan y te quedas enganchado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no saber gestionar las emociones?
que son una energía brutal que te permite estar muy conectado contigo y con los demás, igual que gestionas tus manos. Simplemente es una cuestión de práctica, de una serie de técnicas que te permiten sentirte conectado con la emoción, no rechazarla, no huirla, entenderla, atenderla. Miedo, ¿de dónde viene este miedo? Es del enfermo, no es mío, ¿vale? Porque tiene miedo. Es todo ese proceso que haces lo puedes hacer cuando tienes una gran cantidad de energía psíquica disponible sin que esté implicada en la escena del escenario, sino con esa metacognición que te permite a ti verte en relación con el otro. Bien, esto es un esquema sencillo de este curso de cultivo de equilibrio emocional. Estuve en verano de 2014, 5 semanas en un retiro aprendiendo este curso. Yo tengo una acreditación para hacer esa formación y os enseño 2 slides simplemente de las tropecientas horas, tiene 42 horas este curso, para que veáis que básicamente en la emoción hay siempre, es un esquema de las fases del episodio emocional según Paul Ekman y Eva Ekman. Hay un pre-episodio, hay una situación previa, de repente hay la evaluación es el scanning que estamos haciendo, estamos escaneando constantemente el entorno para ver las cosas atractivas y amenazantes. Eso es un dispositivo que tenemos todos, seamos no conscientes de ello. Cuando hay una situación de amenaza, o de peligro, o de, por ejemplo, en fin, entonces hay una experiencia, tú estás viendo, del exterior te llega una información, tú tienes una base de datos emocional, vas por el campo, ves una serpiente, y de entrada, o sea, automáticamente la base de datos, sin pasar por el corte, es directamente del globo ocular a la amígdala y directamente al tallo, corriendo. O sea, la respuesta emocional es automática y es subcortical. O sea, no tienes tiempo de pensar, es una pitón, es una culebra, ya me han matado. No, o sea, el automatismo lo tenemos para protegernos y eso está instalado de siglos y milenios. Entonces, la toma de conciencia de esa es posible en ese espacio de periodo refractario, tomar conciencia de esa sensación que te avisa de que va a pasar algo y a partir de aquí responder o reaccionar y ser propietario de tu respuesta o ser víctima de una reacción y tener un episodio emocional lamentable porque te has involucrado sin necesidad por no haber sabido regular. Y eso se puede aprender, eso es lo que se enseña en este curso. Bien. Esto es un poco ya para más avanzado, es lo mismo, simplemente deciros que hay know-how, hay la fisiología de la emoción, cómo se desencadena, que todo eso se sabe, hay que estudiar y hay que practicar, pero básicamente hay que practicar, ponerte en contacto con tus emociones y aprender cuáles son tus desencadenantes, qué es lo que hace, qué enfermos te afectan a ti. O sea, y entonces, cuando tú tomas conciencia y pones luz en eso, guiado en un entorno docente, evidentemente, para poder hacer ese trabajo, puedes llegar a aprender un montón de cómo moverte en este entorno. Bien, esto está basado, todo ese esquema, en que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio mínimo, son milisegundos, pero para la conciencia no hay tiempo. Esa es la buena noticia. Son milisegundos entre que te avisan, pero cuando tú estás muy atento y muy despierto, eres consciente de esos milisegundos y puedes tomar esa. Exigen entreno, pero tenéis una gran oportunidad, porque enfermos vais a ver todos los días, por lo tanto os podéis entrenar constantemente si estáis muy despiertos, ¿no? Bien, no voy a poner citas de las bases neurológicas de la empatía y la compasión, hay muchísima información sobre eso, esto ya es un artículo bastante del año ya 2007, se están apareciendo gran cantidad de cosas muy interesantes y otra de las cosas que quiero comentar es que este es sabéis que la McGill University en Canadá, en Montreal, es uno de los referentes donde está Buffmont, donde está, en fin, un montón de gente, pero además han desarrollado algo muy interesante que es la medicina centrada en la persona. Ese Tom Hutchinson tiene un libro precioso que en este libro hay un capítulo de Michael Kearney y no me acuerdo el nombre de su mujer, ¿cómo se llama, Carmen? Nadavi. Bueno, nunca lo sé decir, se escribe muy raro, es alemana, pero es un encanto de persona. Estoy mostrando con ella, con Carmen, que ella los conoce personalmente. Michael Kearney y ella escriben un capítulo donde aparece este gráfico.
Este gráfico es el que dice el autocuidado basado en la autoconciencia. El autocuidado no es lo que hago después, siguiendo el artículo del 2009, ahora el 2011 ya lo explica de esta manera. Y hace este gráfico donde dice, hay un círculo virtuoso y un círculo vicioso. La gente que está muy despierta conecta con el enfermo, establece relaciones satisfactorias y sale de este PowerPoint lo voy a pasar entero, a merced, luego colgaré si queréis. A partir de aquí sale gozando de haber tenido una intervención brillante o compasiva o serena que le ha ayudado al enfermo y él sale contento. Puede ir a hacer footing, pero el autocuidado se hace en el momento. Pero pasa que para eso tienes que encontrar un espacio de calma en mitad del día. Y eso está en ti. Y cuando tú lo tienes cultivado, lo tienes centrado, puedes crear este espacio en ti. Y puedes ver todo el día que se está mandando alrededor, sin embargo tú mantienes esa ecuanimidad. Y eso depende de las horas de zafú que lleves de práctica. Así lo digo. Esa es mi experiencia. También depende de otra. Y es la cantidad de veces que te has encontrado con enfermos difíciles y has sabido torear y has aprendido. Pero para eso hay muchos errores por en medio. La capacidad de estar muy presente la cultivas cuando tú haces oración contemplativa, haces meditación, cualquier práctica. La palabra mindfulness, yo no soy un abogado de mindfulness, yo soy un abogado de que cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos un maestro sabio que está esperando a que conectes con él para que te diga por dónde tienes que seguir. Esa es tu interioridad, ese es tu currículum interior, ¿vale? Entonces, cuando vimos esto y ver que eso se puede medir, todo eso se puede medir, digo, chacho, vamos a hacer algo con eso. Y en aquel momento, bueno, eso la historia muchos la conocéis, pero para los que no lo sepáis, Noemí estábamos juntos aquí en el centro de coordinador del programa. Ella quería hacer su tesis doctoral y ese fue el tema. Vamos a hacer una investigación. ¿Qué pasa con los profesionales de paliativos en España? En aquel momento yo estaba en el grupo de espiritualidad y pedimos a todos los profesionales que nos llenaran un montón de cuestionarios. Mandamos 1.300 correos donde les dábamos un link de esos de internet donde te metías y empezabas a rellenar cuestionarios sobre fatiga, compasión, para medir la hipótesis era. Si es verdad lo que dice Michael Kearney, la gente que esté más despierta son los que van a tener más satisfacción en el trabajo y menos burnout y menos fatiga por compasión. Vamos a probar si esto es verdad, porque todo eso se puede medir. Entonces hicimos estos cuestionarios y, bueno, la tesis está publicada. Ese es el diseño era, o sea, también añadimos el afrontamiento ante la muerte, que era el test de Buchen, que es bastante light y lo hemos modificado nosotros mismos porque había algunos ítems que no. Pero, anyway, hicimos una manera de... La hipótesis es, todas estas variables de aquí, teóricamente, iban a modificar la capacidad de enfrentarse con la muerte de los profesionales y al mismo tiempo iba a resultar que habría más satisfacción, menos fatiga y menos riesgo de burnout si tenían más desarrolladas algunas de estas variables. Entonces, para resumir, eso está publicado hace tiempo, desde el 2015, esto fueron las correlaciones. Las que están en rojo, que os he marcado aquí, son las que podéis ver que son significativas. Básicamente, llamar la atención a que la variable más potente que determina el bienestar del profesional es el grado de autoconciencia que uno tiene de sí mismo. Autoconciencia significa consciencia de sí mismo, conectado consigo mismo, introspección, veremos un poco más ahora, y capacidad de poner límites, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue la confirmación en una serie de cerca de 400 profesionales, la mitad de ellos médicos, o sea, no como en las series que a veces son todo enfermeras, había la mitad de médicos en este caso. Entonces, eso está, a partir de aquí, este artículo, para satisfacción nuestra, a fecha de hoy lleva más de 45 citas bibliográficas en 3 años. Que es un referente también, porque eso era algo muy novedoso en aquel momento, hablar de estas cosas. Y, bueno, este es el último que todavía está en prensa, todavía no se ha publicado, pero es una intervención de 2 alumnas mías de allí, de la Complutense de Madrid, que hacemos un curso de un experto de mindfulness en ciencias de la salud, una enfermera y una psicóloga se plantearon hacer algo de lo que habían aprendido, entonces tiene obligación el experto de hacer una intervención. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa si os parece. Tomamos 2 equipos de paliativos de amigos nuestros de Madrid, en San José, en Madrid, el Hospital de San Juan de Dios, y el otro, el Laguna. Y en estos 2 centros, ellas fueron a hacer una intervención de mindfulness con los profesionales de paliativos de estos 2 centros. Y con Noemí también medimos qué pasaba con nuestros equipos antes y después de hacer esta intervención entre los equipos. Esto, que está ahora a punto de publicarse, pues básicamente lo resumo diciendo, marcándose.
hay una mejoría de los niveles de mindfulness, autocompasión y riesgo de burnout en los profesionales que han hecho esta intervención. Son 42 horas, fijaros que no es nada, pero ya se observa un cambio en su capacidad de estar más despiertos, de regular mejor y tener más satisfacción y menos burnout. Equipos de paliativos de Madrid, ya, esto. Pero esto no es nada, ahora veréis lo bonito que viene después de esto. Esto es de, fijaros quiénes son los autores. Lucas Radbruch, el segundo autor, es el presidente de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos. Fijaros, Shane Sinclair es coautor nuestro también, es un canadiense de Montreal que nos ayudó también en el artículo nuestro. Bien, esta es una práctica, una intervención en un equipo de paliativos en Friburgo, en Alemania. Claudia Orellana es la primera autora. Es un grupo, es un pequeño, de profesionales de paliativos donde hace una intervención durante el trabajo. No es eso de ir a clase por la tarde a hacer mindfulness, sino una intervención durante el trabajo en los que se les hacen sesiones, se les enseña la práctica y entonces ver qué pasa cuando haces mindfulness en un equipo de paliativos. Bien, os resumo, había 28 staff members, o sea, 28, eso es de enero de este año. Y bueno, básicamente el resultado de esto es, hay mejoría significativa en 2 de los 3 componentes del burnout. Sabéis que tiene 3 componentes del burnout, que son el agotamiento emocional había mejorado, y la realización personal, la satisfacción profesional también había mejorado. La despersonalización, ahí no hubo cambios, pero es una intervención pequeñita también. Pero básicamente también había capacidad de mejorar la ansiedad, el estrés y 2 componentes de la regulación emocional, y también el disfrutar en el trabajo. La gente que había hecho este curso estaba empezando a disfrutar mejor. Y luego otra cosa importante que marcó allí, una mejoría en la comunicación dentro del propio equipo. La gente que medita juntos, pues también se siente mejor juntos, ¿no? Eso antes lo decían de otra manera, me parece, ¿no? Bueno, y esto, las últimas noticias. Esto es brutal. Esto es de Tanya Singer del Max Planck Institute. Hay una pasta enorme detrás de esta, una gran inversión económica detrás de este estudio, y esto es la plasticidad estructural del cerebro social. Porque se sabía que es verdad que los violinistas desarrollan mucho más en el cerebro el área de la coordinación motora de la mano que los ciudadanos normales. Los taxistas de Londres tienen el área de los mapas mucho más. Todo eso se sabía, pero no sabíamos hasta qué punto el cultivo de la atención, el cultivo de la meditación, de la compasión, podía modificar el cerebro, actuar de alguna forma en el cerebro. Entonces, Tanya Singer diseña un estudio con cerca de 400, poca broma, voluntarios que no han meditado en su vida, ciudadanos normales de a pie, y entonces les hace cuatro ramas. A uno no les hace nada, es un grupo control. A otro grupo les enseña a hacer una meditación concreta, el cultivo de la atención. A otro el cultivo de la compasión y a otro la metacognición. Y veréis después. Entonces, después, en estos grupos les cambia el orden, o sea, todos llegan a hacer, ya veréis el diseño. Y les va haciendo resonancias magnéticas a 300 y pico, casi 400, son 9 meses, 9 meses de estudio. Ya lo veréis. Bueno, eso son los 3 bloques de lo que enseñan. Es la presencia, sería la perspectiva y el afecto, ¿no? La atención, la interocepción sería lo que sería la respiración de la meditación o el escáner corporal. Esto es el cultivo de la atención. Después sería el desarrollo de la metacognición, la toma de perspectiva de ti mismo y de los demás. Hay una serie de la meditación de observar los pensamientos, la perspectiva del otro, y en fin, hay una serie de meditaciones diferentes. Y luego esta otra de aquí que se refiere al cultivo de la gratitud, al cultivo de la compasión. O sea, hay tres técnicas de meditación diferentes para observar si se activan áreas diferentes del cerebro o no, o qué pasa. Bien, para deciros ya, antes de enseñaros los slides, que es muy denso y no os voy a, porque os quiero machacar, los que durante 9 meses no hicieron nada, en la resonancia se observó alguna pequeña atrofia en el cerebro, aunque eran gente joven. El cerebro envejece. Los que habían practicado, veréis lo que pasaba. Bueno, este de arriba es el diseño, es el training, o sea, el diseño del ensayo. Todos los 4 grupos, bueno, estos
lo voy a traducir al castellano para pasároslo porque realmente es un poco denso. Pero deciros que están bien localizadas las áreas del cerebro específicas para cada una de las diferentes meditaciones. O sea, ya sabemos en qué áreas son las que se modifican cuando tú practicas 9 meses. Ya os he dicho que cualquier cosa de estas tiene que ser consistente. Vale, os pongo la página de Cultivo de la Compasión de Stanford, es muy fácil, es cecicare.stanford, esto no se puede ver ahora, pero creo que es .edu, creo que es él. Anyway, ponéis Stanford, Cultivo de la Compasión y os saldrá. James Doty es el decano y entonces es un centro de investigación y formación. De ahí es donde sale el cultivo de la compasión, los cursos de formación en cultivo de la compasión, que en Mallorca, gracias a que en uno de mis retiros me encontré con Gonzalo Brito, que es el primer graduado en este tipo de curso, es un psicólogo chileno, doctor en psicología, que vive en Madrid ahora, somos muy amigos, y él vino a Mallorca a hacer uno de los cursos de formación y va a venir ahora, os lo anuncio también, porque el mes de mayo empezamos otro curso de este tipo aquí en el Colegio de Médicos. La cantidad de publicaciones, evidencia científica de que esto se puede desarrollar y aumentar. La compasión la tenemos todos de serie, porque los que estamos aquí estamos en paliativos, ayudando a los demás, porque somos gente compasiva, pero venimos con la misma compasión que tenemos de serie, y eso se puede aumentar y cultivar y desarrollar. Tu capacidad de estar atento, compasivo y ecuánime, eso es algo que se puede desarrollar. Bien. Solamente también para que veáis, estoy ahora haciendo con Javier García Campayo, nos han invitado para juntos, vamos a ver si estamos haciendo formación a los docentes de la Universidad de Francisco de Vitoria, no a los alumnos, para implementar en la Facultad de Medicina, dentro de estudios de medicina del currículum, esos contenidos de atención, compasión y metacognición. Y en ese trabajo Javier me tiene un equipazo. Entonces, una de las personas de su equipo ha hecho una revisión de lo que había, esto es de octubre del año pasado, de los programas que había en este momento en diferentes universidades, solamente en facultades de medicina. O sea, los programas de cultivo de la atención a la compasión en diferentes facultades de medicina a nivel internacional. Bien, para que veáis que esto no es algo que nos hemos inventado aquí, esto está más que Entonces, yo para acabar ya, ¿cuáles serían los componentes de eso que llamamos el currículum interior? Básicamente tiene que haber una plataforma ética. El fundamento de todo es la benevolencia, el querer el bien. Porque si yo soy muy, muy fino en mi atención, y empleo esa atención, uno de los hombres más inteligentes que ha habido en esta isla, según Joan Masqueró, ¿sabéis quién era? Era Juan March. Era un tío listísimo, con una atención. Joan Masqueró, que era un sabio mallorquín, que es doctor honoris causa en esta universidad, tiene unos libros preciosos, tradujo los Upanishads, un hombre extraordinario, era muy amigo suyo y dijo, que conociendo a Juan March, que él lo admiraba porque tenía la misma presencia, la misma calidad, la misma inteligencia que los sabios, los gurús que había conocido en la India. Era un tío brillante. Pero ¿a qué dedicas tú? Bueno, hacer dinero, está bien, ¿no? No nada que decir, yo tengo mi dinero en la banca mal, no, aparte de eso. Pero sin hablar mal de nadie, quiero decir que la actitud benevolente, no basta ser muy inteligente, sino que la actitud benevolente, ¿a qué dedicas eso? Ese es el fundamento. Y a partir de aquí, atención. Eres propietario de tu atención. ¿Tienes tu atención centrada o la tienes dispersa? ¿Estás en lo que estás o estás en 50 cosas? Porque eso de que las mujeres son multicanales es mentira. Son más rápidas que los hombres porque son más inteligentes seguramente, pero en general no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo nunca. Ahora, si haces 50 rápidamente, no haces ninguna bien, normalmente. Si te centras en hacer una con profundidad, esto te sale... la interocepción, la capacidad de estar conectado te da percepciones de ti mismo que te ponen en contacto con el entorno de manera sabia. El equilibrio emocional, la capacidad de gestionar las emociones. Las emociones son maravillosas, no hay que bloquearlas, ni anularlas, ni reprimirlas. Hay que sentirlas, hay que expresarlas constructivamente. O sea, yo he aprendido a decir, cuando alguien está invadiendo mi espacio, antes me enfadaba y me aguantaba. No, directamente, con toda la ternura del mundo, lo que te voy a decir no te va a gustar. Pero mi psiquiatra me recomienda que exprese mis emociones, porque si así no tendré que tomar pastillas. Mira, haz el favor de quitar el pie de aquí porque este es mi espacio. ¿Te das cuenta? Entonces, tú puedes construir una respuesta, o, como el otro día, una amiga mía que me dijo, Enric, me he acordado de ti porque me estoy separando de mi esposo, que tenemos un lío impresionante, siempre está muy agresivo conmigo, y hoy le he dicho aquello que me enseñaste. ¿Y qué le has dicho? Dice, le he dicho
ha venido muy enfadado y he dicho, veo que me quieres regalar tu hostilidad. Pero, ¿sabes qué? He decidido no aceptarla. Esta es una respuesta desde lenguaje yo, propietaria, y no entraré a tu jardín donde me quieres llevar. Eso es saber gestionar las emociones. Por ejemplo, ¿no? Bien, la compasión. Ya somos compasivos, pero eso se puede desarrollar con sabiduría. Saber los límites, o sea, darte cuenta de lo que está pasando al otro, entender por qué está así, ver qué hay detrás de lo que te está pidiendo. Cuando alguien grita o se enfada, está pidiendo ayuda de manera equivocada. Pero, entonces, tener esa visión, esa capacidad de verlo con otros ojos, te pone las piedras para poder ayudar, ¿no? Y luego esa percepción de yo, el otro, somos humanos, los dos pertenecemos a la misma especie, estamos conectados, lo que pasa es que al mismo tiempo percibo qué es lo tuyo, qué es lo mío, soy capaz de gestionar eso, no, Bien, esos serían los componentes básicos. Y ya para acabar, deciros que en el programa, en el Colegio de Médicos, en el Patronato Científico del Colegio de Médicos, donde tengo la suerte de estar ahora que estoy jubilado, pues tenemos un grupo de trabajo, lo hemos formado con 2 psiquiatras, 2 enfermeras, 2 psicólogos, una educadora social, 2 oncólogos, Belén, y un paliativista senior, que soy yo. Lo digo porque el título de paliativista, cuando me dieron el título de embajador de la medicina española, no me lo dieron como oncólogo, sino como paliativista, y por eso me sigo identificando con eso. El objetivo nuestro en este grupo es promover docencia e investigación para compartir la evidencia de eso que estáis diciendo, ¿no? O sea, realmente ser sanitario es una pasada. Tienes una oportunidad maravillosa de crecer como persona y aprender, pero tienes que tener herramientas para hacerlo bien y con seguridad, porque si no, pues... Entonces estamos haciendo actividades, estamos haciendo cursos. Hay un curso de cultivo de la compasión que tenemos, de cursos de MBSR, vamos a hacer el 4º este año. Además estamos midiendo el impacto, estamos evaluando qué está pasando. Entonces, bueno, deciros también, aprovechando para hacer publicidad, que este jueves a las 7:30 en la Real Academia hay una conferencia de Javier García Campayo, este compañero que es psiquiatra, que está ayudándonos a hacer los cursos aquí. Viene por la mañana en Son Espases a las 8:30 y por la tarde está en la Real Academia. Y bueno, ya decir que todo eso en nuestro currículum interior no es nada nuevo. Eso es ponerle palabras nuevas a algo que se sabe. Y traigo siempre este sabio indio que me inspira bastante, que es Susruta, que dijo algo que me gusta recordar a los médicos. Que dice, el médico que solo sabe medicina y no sabe nada de la persona que trata es como un asno cargado de sándalo. Sándalo es una madera noble en la India en aquel tiempo, ¿no? Entonces, que desconoce la riqueza de lo que transporta. Trabajar con gente es trabajar con lo más sagrado, con la conciencia del otro, con el otro como persona. Entonces, si tú no eres consciente de eso, eres un burro cargado de sándalo. Puedes saber un montón de diagnósticos y de tratamientos, pero eres un burro, porque te pierdes lo más interesante de la película. Bien, y ya creo que los que elegimos dedicarnos a esto del mundo sanitario, pues empezamos nuestro currículum interior el día que respondimos a la vocación. La vocación es una llamada y eso tiene una dimensión espiritual, sin lugar a duda. Nuestras herramientas de trabajo son estas. Estas dedicadas herramientas se pueden cultivar, deben protegerse. El cultivo de la compasión, la ecuanimidad, la sabiduría es el desarrollo de nuestra propia dimensión espiritual. Y bueno, creo que ya está más o menos. A ver si hay algo más. Bueno, yo creo que la profesión que hemos elegido es uno de los caminos más auténticos para llegar a conocerte, a profundizar y a descubrir tu propia naturaleza esencial y la del otro. Entonces, en el momento de fragilidad, de vulnerabilidad, cuando alguien está rompiéndose, como decía San Pablo, somos tesoros en vasijas de barro. El barro se rompe porque es frágil, pero por las grietas del barro emerge la luz de lo que somos. Cuando estás delante de alguien que está sufriendo, que está rompiéndose, tienes una oportunidad maravillosa de ver la luz que hay en esa persona desde tu propia luz. Eso es un acompañamiento espiritual, que es a lo que me dedico. Yo ya me acuño al final, ¿no? Eso sería contar eso. Supongo que más o menos hemos acabado, ¿no? Tenemos 3 minutos para compartir. No, tenemos los que necesitemos. Los que necesitéis. Pues muchas gracias. Si
algú vol demanar alguna cosa?